Saludo al auditorio. Esta presentación la voy a orientar al mejoramiento de los medios que se están utilizando hoy en día para llegar a través de los encuentros no presenciales, ya sea con el proceso de diseño o los resultados. Si bien este contenido fue utilizado para enfatizar lo que es la asignatura de diseño asistido por ordenador en la facultad, ahora lo estamos utilizando, lo estamos empleando para darle un nuevo cariz, un nuevo enfoque a lo que hoy en día a todos nos preocupa. Hacer un seguimiento, una valoración de la producción del estudiante a nivel de la asignatura de proyecto. Estamos concentrando o dirigiendo este contenido esencialmente a los estudiantes que vienen cursando el tercer nivel, proyecto 3. Entonces, en ese sentido, quiero que se capte las inquietudes que vamos a expresar a través de esa presentación, ya que le vamos a dar una nueva dirección, de manera que se puedan considerar en dos ámbitos esto que vamos a explicar a continuación. El primer ámbito, en llegar de una mejor manera, de una manera más conveniente a través del uso de estos medios, con sus ideas de diseño. Y por otro lado, que la utilización de una herramienta muy difundida a nivel de diapositivas electrónicas, el PowerPoint, pueda mejorar también en términos de dinámica, de la presentación de las ideas. Entonces, en un principio vamos a ver el desarrollo de un índice de lo que implica el resto de la presentación, a través de inquietudes que inicialmente abordan la importancia de la producción analógica, es decir, la producción convencional, tradicional, uso del lápiz, el papel, los instrumentos tradicionales, para luego emplear como un ayudante, como un coadyuvante, como un complemento, los medios que hoy en día se han estandarizado a nivel digital. Entonces, muy importante ese detalle, esa conexión de orden práctico entre lo que es trabajar con lo que la naturaleza nos ha brindado y posteriormente añadir los medios digitales como medios de mejoramiento en términos de calidad y agilidad en esa producción. Hoy en día, ustedes saben, los procesos digitales del dibujo y del diseño se han incorporado plenamente a la producción del arquitecto. Y no solamente a nivel de la transcripción, sino inclusive de la concepción, del mejoramiento, del perfeccionamiento de los bocetos preliminares. Entonces, de esa manera pensamos que puede captarse cómo los recursos inicialmente tienen que ser dominados. Se dice que el proceso de educación, el proceso docente educativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel de las herramientas de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las TICs. Primero, el discente, es decir, el estudiante, debe conocer y desarrollar sus habilidades y sus capacidades para que estos instrumentos se los pueda dominar y no sean más bien objetos de dominio, ¿no? Objetos que nos dominen, mejor dicho. Por lo tanto, la práctica hace mucho. Y por lo tanto, el enfoque en ese sentido, en el índice que les estoy mostrando, que está apareciendo, como pueden ver, de una manera también poco convencional, pueda explorar un ambiente inicialmente bidimensional, recursos y un ambiente de trabajo bidimensional, desde concepciones un tanto abstractas,
que sirven más para no solo conocer las herramientas, sino practicar el uso de las opciones, funciones, procedimientos, para pasar después a vincular ese tipo de contenidos con lo que es la producción a nivel de la arquitectura, del diseño arquitectónico, del manejo del espacio. Obviamente, siempre en esa lógica de ir de 2 a 3 dimensiones, ¿ya? Para que, bueno, el conocimiento sea de orden teórico-práctico, pero de orden acumulativo y no se encaren, porque cuando se trabajan con este tipo de herramientas, ir directamente al ámbito tridimensional de alguna manera complica el proceso de aprendizaje, ¿no? Lo vuelve un poco más difícil, aunque no imposible, obviamente, y dependiendo de los recursos que maneje el docente y los estudiantes, obviamente se pueden plantear un nuevo tipo de estrategia, ya pedagógica o didáctica para ese fin, pero bueno, en el convencimiento mío y además en el enfoque tradicional, ir de 2 dimensiones a 3 dimensiones y después ir del ámbito abstracto al orden concreto, creo que es una buena manera de incorporarlos a los estudiantes al manejo de estos instrumentos que, reitero, coadyuvarían lo que es la producción a nivel convencional, tradicional. Por ahora tenemos ese convencimiento. Entonces, en este índice lo que hemos hecho más bien es solamente poner en orden las ideas prácticas que se ponen en consideración y además en aplicación, es decir, se implementan a nivel de la asignatura y estamos, como les decía, con la necesidad de impactar con este tipo de o manera de generar y hacer diseño, no solamente en la asignatura concreta, sino también en asignaturas que tienen que ver hoy en día con el uso de los instrumentos digitales para poder ser utilizados, explotados en los encuentros no presenciales, situación que ahora estamos atravesando. En esta gráfica lo que podemos hacer, fíjense, darle la importancia necesaria a lo que es el uso de las herramientas tradicionales. El dibujo es muy importante, que se lo practique, que se lo domine, manejando la mano, el lápiz, el papel o los instrumentos que tradicionalmente se los venía empleando hasta hace algunos años. Entendemos que se han incorporado plenamente instrumentos, herramientas, software, como los que estamos viendo en ese pequeño glosario de posibilidades que nos brinda hoy en día la tecnología, ¿ya? No, por si acaso, obviamente no estoy mencionando a todos, pero son los que de alguna manera se han establecido como referente para que junto a la producción analógica los estudiantes, profesores y después los profesionales puedan incorporar a su praxis académica y profesional este tipo de alternativas. Hoy en día se reconoce todavía como vigente, por ejemplo, el AutoCAD, el CorelDRAW, SketchUp, Photoshop, como posibilidades, especialmente a nivel de la presentación final de las ideas que ustedes hayan podido barajar y en su momento elegir como opciones y soluciones para los diferentes problemas que encaran en los diferentes cursos o niveles que tiene la formación del arquitecto. Aquí mostramos muy ágilmente el manejo de los instrumentos en actividades más bien de adiestramiento, se puede decir, del manejo del hardware y del software, ¿no? Con el cual podemos dominar el manejo de las formas, los objetos en términos genéricos, que son los trazos, las líneas, los colores, las propiedades, los atributos, la composición, etcétera, que a la larga, con los diferentes ejercicios que se encaran, y ya sean así simples o un poco más pulidos, para vincularlos posteriormente con lo que es el hacer arquitectura.
que las formas, la geometría, con las posibilidades que nos brindan estas herramientas se conviertan también en opciones para la concepción del espacio. Como pueden ver, aquí tengo dos ejemplos que se están pudiendo apreciar en ese sentido, con ese enfoque que le hemos querido dar a la transformación de la geometría, del manejo de las figuras a espacios de orden arquitectónico que tienen función, tienen forma, bueno, inicialmente en el ámbito bidimensional. Cuando entramos al ámbito tridimensional, similar, el rumbo que optamos, es decir, un trabajo más bien de composición morfológica, abstracta, que poco a poco se vincularía con lo que es hacer arquitectura. El maquetismo digital tiene la gran virtud de que primero nos evita el estar manejando materiales, pegamentos, inclusive la inversión que implica ese tipo de componentes para la generación de maquetas convencionales, sino además las posibilidades que lo digital implica. Eso quiere decir los cambios, alteraciones, recomposición de la idea original, para que esta a la larga se convierta en una opción, en una alternativa o una solución. Otro detalle muy importante que tiene la virtualización de este tipo de concepciones, manejos y posterior pulido de las ideas es cómo los bocetos que aparentemente son generados a pulso pueden simular ese tipo de producción. Y lo mismo con la cuestión de la fotografía, ¿no? Una fotografía que da la sensación de que estamos viendo un espacio constituido o construido sin la necesidad de que éste esté de esa forma, ¿no? Solamente aprovechándonos de la virtualización de las concepciones tridimensionales, que además tienen otra virtud, ¿no? Nos permiten avanzar en lo que es la cuarta dimensión, el manejo del tiempo. Como pueden ver en la parte inferior, una escena en el día y la misma escena en la noche, ¿no? Con manejo de la iluminación artificial, etc. O sea, como eso es, si no muy difícil o imposible en el maquetismo tradicional, ¿no? Aquí eso es una cuestión elemental, aprovechándonos de todas esas posibilidades. Manejo de materiales, texturas, colores, ¿no? Lo cual es, bueno, directamente inalcanzable con los medios tradicionales. Los escenarios que nos podemos imaginar y además comunicar a través de estos medios, como la utilización de materiales o texturas que hacen más viable no solo la comunicación, sino la comprensión de lo que se nos ha ocurrido. En estos ejemplos estamos explorando justamente todas esas posibilidades, inclusive el manejo de la luz natural, la luz artificial, el impacto al ambiente, qué es lo que podemos esperar o qué podría esperar el usuario al circular, al quedarse, al contemplar una determinada idea como aparentemente construida. Una parte que a mí me interesa bastante es cómo le podemos podemos utilizar de una manera más eficiente los recursos que nos brinda esto de las diapositivas digitales, estamos hablando concretamente de PowerPoint, con relación al proceso de generación, a la génesis de materialización de una idea. Fíjense, acá tenemos un predio, un espacio, un terreno, las directrices que para nosotros son los ejes que nos ayudarían a componer una determinada propuesta y cómo estas tensiones, estos
Estos ejes, al final, a la larga, constituyen no solamente los bocetos preliminares o el esquema de solución preliminar, sino a la larga las soluciones definitivas, ¿no? Como estamos pudiendo ver, ya entrando a lo que es el dibujo y la representación arquitectónica de los espacios, la concreción de nuestras ideas. Y no solamente a nivel bidimensional, que es importante, ¿no? Para que técnicamente podamos no solamente hacer la interpretación correcta de lo que es el diseño arquitectónico, sino en el ámbito constructivo hacer el replanteamiento o hacer la construcción correspondiente. Planta baja, planta alta y posterior, miren, espacialización de esas ideas. El boceto digital, estamos manejando el boceto digital y las vistas que se las conoce también como una realidad aparente, ¿no? Una realidad virtual. Notarán otro detalle importante, creo que es necesario destacar, es el hecho que una sola diapositiva pueda contener varias gráficas que se van superponiendo de manera que la lógica y además la superposición de esos componentes nos permitan reforzar la idea inicial y llegar a mostrar los resultados que deseamos que se puedan no solo conocer, sino además valorar a nivel ya sea de un auditorio, de un tribunal o de un usuario. Lo mismo, tenemos aquí otra idea, fíjense, partimos del predio, los retiros, el área disponible, los esquemas de solución preliminar, manejo de las directrices, dibujo arquitectónico para los dos niveles que tiene este edificio, esta infraestructura, la quinta fachada, conocida como tal hace bastante tiempo, las cubiertas, boceto, ¿no? Fíjense el boceto preliminar y con las posibilidades que nos brindan este tipo de herramientas, concretamente ahora estamos hablando de SketchUp, poder ver ahora en detalle los terminados, ¿no? En todas las fachadas, los accesos, el manejo de los materiales, inclusive el contacto que tiene con el entorno inmediato, el edificio. Situación que a nivel de la maqueta de cartón, la maqueta de otro tipo de materiales o de materiales reales es más complicado. Inclusive la incorporación a un escenario ficticio o real, ¿no? Un contacto que podemos establecer entre lo que es nuestra idea, la solución culminada o terminada, versus ese entorno que, como les decía, podría ser o ficticio o real. Y siempre haciendo énfasis en lo que es el diseño de interiores, la arquitectura de interiores, que en la producción convencional no se la llega a explorar. Es difícilmente, ese es un ámbito difícil que se integre difícilmente o se integra difícilmente a la exposición de los trabajos de los estudiantes. Rara vez vemos los detalles que corresponden al diseño de interiores cuando estamos concentrados en lo que es la arquitectura de la envolvente. Pero a nivel de los medios digitales es importante detallar también estos aspectos que no solamente se redundarían en cualificar una propuesta de orden académico o una propuesta profesional, sino además nos permitirían tener los detalles concebidos en los dos niveles, ¿no? En las dos instancias. Lo que conocemos lo de afuera, o como lo de afuera, y lo de adentro, ¿no? Ignorado este último de manera muy recurrente en la producción académica tradicional. Manejo de los muebles, diseño de los muebles, ¿no? Que a la larga inclusive podrían afectar
como les decía, en el orden cualitativo, es decir, la calidad de las propuestas a nivel de la producción del estudiante o del arquitecto. Este tipo de recurso que están viendo inclusive nos permitiría destacar y además resaltar la producción de paneles digitales diagramados como corresponde, sin necesidad de que esos paneles digitales se achiquen o empequeñezcan por la naturaleza del propio medio que estamos manejando, las pantallas de celulares o de monitores. La cuarta dimensión, que también aquí se integra de una manera bastante directa a lo que es la producción en el diseño arquitectónico urbano, sin mayor inconveniente, ¿no? Y ni siquiera necesitamos especular con herramientas que tienden a mostrarnos este tipo de escenarios de una manera muy realista o inclusive hiperrealista. No necesitamos. Bastará con hacer una composición en 3 dimensiones y darle vida a través de una animación estándar sin utilizar recursos de hardware muy exigentes, como suele suceder en ese tipo de aplicaciones que llegan al realismo o al hiperrealismo. Otro detalle muy interesante que podemos ver acá es, la génesis, ¿no?, de lo que podría implicar la concepción de una idea, desde la geometría pura, la esquematización de una solución y la solución arquitectónica en sí, que, como pueden ver, a nivel de esa dinámica que nos facilita la electrónica, pretender que estamos viendo la constitución física tridimensional con su correspondiente justificación. Entonces esperamos que con todo esto hayamos despertado la inquietud, el interés de los estudiantes para mejorar sus presentaciones y en consecuencia además darle un uso más eficiente a los instrumentos que hoy en día se nos propone como coadyuvantes en el proceso de generación de nuestros trabajos y en la presentación de los mismos. Muy agradecido por su audiencia. Hasta pronto.